Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. El año pasado, como parte de las actividades del CESU, sacamos un número de cursos que probablemente ustedes conocen, que es la revista que producimos de manera bisemestral, es decir, cada semestre en el CESU, sobre un tema que estamos trabajando en el CESU, que es el tema de la violencia y de la inseguridad ciudadana. La idea de este número específico de cursos era el de analizar el tema de la violencia desde otras dimensiones, no tanto desde la inseguridad, que es un tema con el que nos estamos ocupando concretamente, sino desde otras miradas, desde otras entradas, desde otras problemáticas que hacen también y dimensiones que hacen también a las violencias. Este de cursos concretamente tiene desde esta perspectiva 4 artículos que abordan el tema de la violencia, justamente desde diferentes perspectivas. Un primer artículo que aborda el tema de la violencia y el tema de la inseguridad y demás desde la perspectiva histórica, abordando el tema de la criminalidad a fines del siglo XIX en Cochabamba. Otro artículo que trabaja más bien el tema del movimiento, del pensamiento libertario, del movimiento anarquista, no tanto desde la violencia, pero como una respuesta distinta al tema en cuestión. Y 2 artículos concretos que abordan el tema desde 2 entradas. Uno de Rosario Baptista, donde ella trabaja un tema que ahorita es absolutamente polémico, la ley 348 sobre feminicidio, haciendo una crítica desde su práctica sobre la misma ley y un poco proponiendo las alternativas a la ley. Y otro tema que a nosotros nos parece fundamental, porque es una característica de la sociedad boliviana en general, el tema de la violencia política. El artículo de la violencia política está concretamente analizado desde el estudio de caso de las autonomías indígenas, se llama Vicisitudes de la Autonomía Indígena, y ha sido escrito por Emma Lascano Dávalos, socióloga, ¿no? Con especialidad en gestión y territorio, y fue durante mucho tiempo directora del SENDA, una organización, y que desde entonces, desde que se salió del SENDA, trabaja con varias consultorías en el tema de gestión territorial. Entre otras cosas, ha trabajado con el Ministerio de Autonomía y ha trabajado con varias organizaciones sobre el tema. Es una persona que conoce muy de cerca la problemática de autonomías indígenas. Vamos a aprovechar que hoy día nos acompaña en el set de este programa para justamente hablar de su artículo. Mil gracias por estar con nosotros, Emma, bienvenida al programa. Buen día, Alejandra, buenos días a todos y gracias. Este tema de las autonomías indígenas es un tema que durante mucho tiempo, desde el 2009, ha estado en el centro del tapete de la discusión de las autonomías. Yo creo que es una de las características básicas de lo que ha sido el proceso autonómico en Bolivia. Entonces, empezaremos desde el inicio, porque tal vez mucha gente no conozca lo que es la autonomía indígena o qué se busca con la autonomía indígena. ¿Qué es autonomía indígena? ¿Por qué se planteó la autonomía indígena como proyecto de un nuevo ordenamiento de la sociedad boliviana? Bueno, primero el tema de las autonomías indígenas, ya se ha dicho mucho de que no es un tema que viene el 2006, digamos, con toda esa movilización que nos alude a la guerra del agua, a la guerra del gas, también a la presidencia de Evo Morales, del MAS en el gobierno, etcétera, sino que viene desde más antes, ¿no? Se habla mucho de que la autonomía indígena, con ese acento de autogobierno, autodeterminación, podemos encontrarlo incluso en la época colonial, incluida, por ejemplo, la República de Indios, etcétera, ¿no? Entonces, si bien se ha planteado no siempre con este concepto, pero ya estaba en el discurso, en la demanda, incluso en el imaginario, por lo menos de las dirigencias, de las representaciones indígenas, en Bolivia y en otros países, ¿no? Bueno, con la asamblea, con el proceso, digamos, previo a la asamblea constituyente, ese proceso de movilización social que hemos vivido, digamos, a partir del 2000 principalmente, todo eso se pone en el tapete, todo eso es necesario, digamos, para el movimiento indígena campesino ponerlo sobre la mesa, porque
se plantea el tema de cambiar o de refundar el Estado, ¿no? Pero bajo otras bases distintas, ya no bajo por ejemplo, la noción o la lógica del Estado-Nación y con toda la carga colonial, digamos, y hasta capitalista que traía, ¿no? Entonces ahí refundar, transformar el Estado implicaba, bueno, echar mano, digamos, a otras matrices civilizatorias, como algunos llaman, o a otras demandas, ¿no?, distintas. Entonces ahí las organizaciones indígenas, campesinas, también obligadas por la agenda que plantea el bloque conservador, oligárquico en aquel momento en torno a la autonomía departamental, entonces se ven obligados a tocar el tema o abordarlo de frente, frontalmente, ahora ya articulados, ¿no?, en lo que ha sido el Pacto de Unidad en aquel momento. ¿Qué concretamente planteaban como autonomía indígena? Porque tengo entendido, pero eso tú nos vas a aclarar, que el planteamiento inicial no es el que queda plasmado en la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué se planteaba como autonomía indígena en un principio, al inicio de la Constitución, de la Constituyente? ¿Cuáles eran los puntos? Tú has hablado de autogobierno, de autodeterminación. ¿Qué implica todo eso en términos de autonomía indígena? Ya. Creo que haciendo un rastreo, digamos, de lo que el movimiento indígena planteó como autonomía indígena, por ejemplo, ya a fines de los 80, a principios de los 90 del siglo XX, vemos que ya estaba, yo diría que ya hay elementos que están en la misma Constitución, ¿no? No es otra cosa, yo diría, aunque no es lo mismo precisamente, ¿no? Pero ya hay elementos, entonces el elemento obviamente del autogobierno, el elemento de la autodeterminación, mejor de la libre determinación, que si queremos, también ha estado presente, pero no de forma tan explícita, tan valiente, digamos, como ha estado después principalmente de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que saca las Naciones Unidas, ¿no? Ahí sí le da el empuje quizá, pero también este debate que ya se instala en torno a la Asamblea Constituyente de cara al proyecto conservador de la autonomía departamental, digamos, ¿no? Entonces, el tema del, claro, autonomía indígena, sí lo que podemos ver es que así, textualmente, en principio, por ejemplo, en los debates, en los intercambios del Pacto de Unidad por el 2006, todavía, sí podemos ver algo que a mí me llama la atención, que se hablaba de autonomías territoriales indígenas, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿hay una diferencia entre hablar de autonomías territoriales indígenas y autonomías indígenas, como se habla en la nueva Constitución, o mejor, autonomías indígenas originarias, campesinas, ¿no? Aunque más conocidas como autonomías indígenas, digamos. Entonces, creo que ahí sí, en el mismo, digamos, proceso del debate del Pacto de Unidad, también encontramos que esa noción de autonomía territorial indígena se va dejando y más se termina hablando, sí, de autonomías indígenas, así, digamos, sin alusión al territorio, aunque hablar de autonomía indígena implica alusión al territorio necesariamente, no se puede hablar de autonomía indígena sin hablar de territorio. Ahora, ¿qué implica? ¿Qué es la autonomía indígena? La autonomía indígena, primero es, si nos vamos ya al texto de la nueva Constitución, es parte, digamos, de la nueva organización territorial y gubernativa, podemos decir, del Estado plurinacional, comunitario y con autonomías, ¿no? Esta organización territorial primero reconoce que Bolivia está conformada territorialmente hablando por unidades territoriales que son los departamentos, los municipios, las provincias y los territorios indígenas, ¿no? Ahora, ahí hablan de territorios indígenas.
Junto a esto está lo que se llama el régimen autonómico, que está muy anudado con la organización territorial, aunque no es precisamente lo mismo, ¿no? Entonces la autonomía indígena es parte de ese régimen de autonomías en Bolivia, que está conformado por autonomía departamental, municipal, autonomía indígena y con posibilidades también de autonomía regional. Hay la opción de autonomía. Eso está todavía en consolidación, porque... Claro, no hay todavía, digamos, algo muy avanzado, aunque sí en términos de la autonomía regional indígena, sí hubiera en el Chaco, en el Gran Chaco, ¿no? La autonomía regional del Gran Chaco. Bueno, entonces la autonomía indígena es una forma de autogobierno, es una forma de autogobierno, pues, de autogobierno en una unidad territorial, que en este caso sería el territorio indígena, o también, podríamos decir, sí, un municipio ahora, ¿no? Mira, un municipio que sí que tiene presencia mayoritaria de población indígena. ¿Qué significa autogobierno? ¿Cómo lo definirían desde la forma en que ha sido concebido este tipo de ordenamiento territorial, el autogobierno? Bueno, el autogobierno es que, bueno, la gente elige sus autoridades, administra sus recursos, emite sus leyes, su legislación, su normativa, etcétera, ¿no? Y en el caso de las autonomías indígenas, todo esto se hace sobre la base de sus normas y procedimientos propios o los usos y costumbres. Por supuesto, ahí en el marco de la nueva Constitución. Ese, digamos, es el autogobierno indígena que, claro, alude al derecho, al principio de la libre determinación. ¿Qué significa libre determinación? Eso te iba a preguntar cómo... Ya. Bueno, eso es la libre determinación también, ¿no? La expresión de ese autogobierno, el definir, el normarse, el gobernarse por sí mismo, el conducirse por sí mismo, pero en este caso estamos hablando de digamos, de un sujeto que se autogobierna, que ejerce libre determinación, pero en el marco de un Estado. De un Estado mayor, que sería regido por la Constitución Política del Claro, Estado. ahí sí. La diferencia entre una autonomía indígena y una autonomía departamental sería justamente la parte de los usos y costumbres, que se norman bajo los usos y costumbres. Principalmente, claro. Es esa la diferencia principal, porque la autonomía departamental es sobre, digamos, una norma positiva que se va a regir. Ya en general, que esa norma viene a nivel de la Constitución y luego va a irse elaborando otras leyes a nivel departamental, etcétera. Pero la autonomía indígena es sobre la base de las normas y procedimientos propios, y ahí implica que, por ejemplo, la lógica, digamos, de la democracia más liberal, representativa, no está presente o está menos presente, digamos, en la autonomía indígena. De ahí que se dice que, que la autonomía indígena nos lleva más a la cuestión de la democracia comunitaria, ¿no? Y en términos de derecho, tengo entendido que, por ejemplo, la ley de deslinde jurisdiccional con la justicia comunitaria, etcétera, solo se aplicaría en aquellos municipios de autonomía indígena o que se consideran indígenas. He dicho que principalmente, pero no únicamente, ¿no? No únicamente. Pero sería una forma de aplicar usos y costumbres. Claro que sí, especialmente ya en los estatutos autonómicos indígenas ya debe incorporarse esto de cómo una autonomía indígena va a administrar su justicia, y ya un estatuto autonómico indígena ya da elementos sobre eso, ¿no? Aunque obviamente ese es un núcleo polémico y bueno, los pueblos indígenas que están elaborando ahorita sus estatutos están enfrentando este desafío de consolidar autonomía indígena
bueno, lo han tocado, pero con el cuidado de luego volver al debate, porque consideran que lo que ahora hay con la ley de deslinde jurisdiccional es algo muy reducido a lo que ellos consideran como su sistema jurídico. Es uno de los temas que ahorita están sobre el tapete. Vamos a volver sobre la situación actual posteriormente, pero antes tú en tu artículo hablas de un proceso muy violento, una génesis traumática, un desarrollo, es decir, hasta la consolidación de los 11 municipios, que de hecho va a ser unas preguntas que te voy a hacer después. Hay un proceso donde la violencia política es una de las características. A ver, no sé si nos puedes contar por qué tú lo ves desde esa entrada, cómo tú ves esa génesis traumática, cómo han sido los pasos para la consolidación de lo que ahora viene a ser o conocemos como los municipios indígenas, con autonomía indígena. Bueno, de hecho, se dice, algún autor especialista dice que las propuestas de autonomía indígena han significado un verdadero ruido en el orden estatal, ¿no? Entonces, ha generado su reacción, y la reacción ha sido de distinto tipo, y donde no han faltado expresiones de violencia, también de distinto tipo, con distinta intensidad. Pienso yo de principio a fin, aunque todavía al fin está por verse. no se avisora. Bueno, entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, nos volvemos al proceso de la Asamblea Constituyente, ¿no? Nos recordamos de momentos y de acontecimientos verdaderamente violentos que se generan, bueno, en esto de que le han llamado la polarización, ¿no? Esa polarización que desde el polo conservador, que se oponía a la Asamblea Constituyente como ese escenario para transformar el Estado, empieza, digamos, a estigmatizarse, y a ejercer violencia física directa y en extremo contra el sujeto indígena o contra todo lo que aludía a este sujeto, en términos políticos, hasta físicos, folclóricos, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí uno puede ubicar una violencia explícita, y nos recordamos acá, por ejemplo, enero del 2007, también mayo del 2007 también, en Sucre, bueno, luego la masacre del Porvenir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya nos lleva a que, por ejemplo, sí, a hablar de esta génesis ya traumática, ¿no?, que ha tenido la autonomía indígena, esta que la conocemos en la nueva Constitución, aunque también ya como propuesta o como demanda anterior a la nueva Constitución, porque de hecho que todos estos planteamientos de reivindicación del territorio, de la autonomía indígena, etcétera, nace precisamente porque los pueblos indígenas se ven violentados en sus espacios. Ahora, es cierto, es decir, ahí estamos hablando de una violencia externa que indudablemente ha existido y que se la puede analizar desde distintas perspectivas, pero también hay tú hablas de un cerco no necesariamente ajeno, hay unas violencias internas en todo el proceso de la constitución de las autonomías indígenas. De hecho, un dato que a mí siempre me llama la atención es por qué cuando se hizo la Constitución y cuando antes del 2009, cuando se empiezan a plantear las autonomías indígenas, estamos hablando de un censo que nos decía que más del 60% era indígena, que después cambia eso, el 2011 es otra cosa. Sí. Pero ¿por qué de 360 y tantos municipios, no me acuerdo cuántos son, que existen en Bolivia, solo 11 en el referéndum donde se elige el tema de las autonomías, solo 11 deciden convertirse en municipios indígenas? Es decir, siempre me ha llamado la atención ese tema. ¿No será que también habían violencias muy, muy internas entre, qué sé yo, sindicatos y AILUS, es decir, en las organizaciones sociales, territoriales al interior de lo que se concebía que podrían ser municipios indígenas o autonomías indígenas?
Claro, ya posterior, digamos, a consolidarse la nueva constitución política del Estado, su aprobación, etcétera, creo que las posiciones de los sujetos, digamos, en ese bloque popular, subalterno, empiezan a cambian, ¿no? Y los temas polémicos que ya se identificaban en el debate dentro del Pacto de Unidad entre sectores, principalmente, digamos, campesinos, indígenas, salen y en algunos casos con virulencia, ¿no? Claro, y es un escenario que tiene que ver, bueno, es un asunto que tiene que ver con el escenario, que cambia el escenario, digamos, el gobierno, el MAS se consolida como al mando del Estado, y a partir de ahí, bueno, sorprende, digamos, casi de inmediato, que la violencia, digamos, ese cerco, esa presión contra las demandas de los pueblos indígenas, incluidas, por ejemplo, las TCOs o las TIOCs dentro de la nueva lectura de la nueva Constitución, y las autonomías indígenas y otros derechos colectivos de los pueblos indígenas empiezan a ser así, ¿no?, estigmatizados, empiezan a ser polemizados, cuestionados. ¿Por quiénes? Principalmente, si nosotros observamos, por ejemplo, hacemos una revisión de la prensa, de hecho vienen de sujetos, de representantes, especialmente vinculados a sectores, a organizaciones o a sectores campesinos, ¿no? Aunque no van a faltar también dentro del mismo movimiento indígena esos asuntos semejantes, pero sí observamos eso, y además tienen que ver con personas, con sujetos que están vinculados a digamos, reparto de gobierno o del Estado en concreto. Entonces, es desde ahí que vienen los cuestionamientos muy duros, y cuando nos asomamos más al tema de las autonomías indígenas, encontramos que uno de los, digamos, nichos donde o desde donde se emite este cuestionamiento, esas zancadillas, digamos, al proceso de autonomía indígena, es desde los municipios, desde las autoridades municipales, por tanto, vinculados a partidos políticos, varios. Una cosa que me llama la atención, desgraciadamente solo un esbozo, porque van a tener que leer el artículo las personas que quieren conocer más, pues se nos acaba el tiempo, pero un tema que me llama la atención es, de los 11 municipios, si tenemos 360 y tantos, 11 eligen convertirse en municipios indígenas. De esos 11 creo que hay un estatuto que ha sido aprobado. Sí. A ver, ¿por qué? Tú has hablado de partidos políticos, y una pregunta que a mí me surge al tiro es ¿por qué? Si al principio supuestamente eran los que defendían la oligarquía, entre comillas, los que defendían la autonomía departamental, los que se oponían a este grupo indígena, y supuestamente los defensores eran justamente los que ahora están gobernando, es decir, los representantes del partido gobernante, y de repente solo uno llega a establecerse y consolidar sus estatutos autonómicos indígenas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Cuál tú crees que la posición del actual gobierno, a partir también mediante estos representantes municipales, frente al tema de autonomías indígenas? ¿Por qué no apoyan el proceso? ¿Por qué no han acelerado el proceso? ¿Por qué no han respaldado el proceso? En primer lugar, creo que dentro del Pacto de Unidad, cuando elaboraba su propuesta de nueva Constitución, y con el cual hacen un impacto significativo para conseguir la nueva Constitución, no siempre no todo estaba de acuerdo, claro, no todo estaba homogéneo, digamos, en términos de acuerdos, no todos estaban en igual disposición para muchos elementos que se plantea y se introduce en su propio texto, ¿no? El tema de los recursos naturales, del acceso, el control, el dominio de los recursos naturales, por ejemplo, era un tema ya polémico en aquel momento,
pero como estaban en pacto y había que hacer frente común ante el enemigo común, entonces ellos podían sobrellevar, digamos, esas diferencias bajo acuerdo de, bueno, no polemizar en aquel momento. Pero ya posteriormente, cuando el escenario cambia, como decía, estas diferencias emergen. Pero no emergen también en ese nuevo contexto, donde ya se dice, por ejemplo, que muchos están de acuerdo que las leyes secundarias que se elaboran después de la aprobación de la nueva Constitución van recortando los alcances que la misma Constitución da a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la autonomía, por ejemplo. Entonces ahí ya hay observaciones. La pregunta es, claro, también para mí tiene que ver, claro, con posiciones dentro del mismo gobierno, que no es una sola, sino distintas posiciones, y también con una pérdida de fuerza, digamos, autónoma en el movimiento indígena mismo. Claro. Pierde mucha autonomía, llega la desarticulación, y y en esa situación ya no hay fuerza, digamos, ya no hay el mismo ímpetu para demandar el avance de esas conquistas logradas. En realidad hay otros procesos de violencia política que se instauran en el tapete. Desgraciadamente, verás que el tiempo es muy, muy corto, se nos ha acabado, pero quiero invitar a todo el público a leer el artículo de Emma, a desmenuzar el artículo de Emma, y junto con los otros artículos de este número de cursos, que es el penúltimo en realidad del año pasado, donde además de los artículos mencionados que tienen que ver directamente con el tema de la violencia, desde distintas entradas, hay un homenaje escrito por Gustavo Soto a Liber Forti, un gran hombre del mundo de las artes, del mundo intelectual, que falleció hace un año. Y además, obviamente, nuestra entrevista que en cada número de cursos ustedes pueden encontrar, y las reseñas sobre algunas de las últimas publicaciones en ciencias sociales. Los invitamos entonces a leer este nuevo número o el penúltimo número de cursos, que lo pueden encontrar en las oficinas del CESUMS. Mil gracias, Emma. Yo creo que todos van a ir justamente a tratar de comprender este laberinto y trayectorias que estamos aún viviendo, como tú has dicho hace un rato, es decir, está por verse qué va a pasar, porque creo que son los temas fundamentales que hacen a nuestra realidad. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.